Imagina que estás nadando en las aguas cálidas y poco profundas del Jurásico tardío, hace unos 160 millones de años, cuando de repente ves una sombra enorme surcando el océano. Se trata de algo tan absurdamente colosal que tu cerebro de simio apenas puede procesar las impresionantes dimensiones de lo que tiene frente a él. Se trata del amo y señor indiscutible de los océanos tropicales del Jurásico. No es un tiburón, no es un reptil marino, es el todopoderoso Lexictis, el mayor pez de aletas radiadas de todos los tiempos, y en este video lo conocerás todo sobre su biología, sus gigantescas proporciones, y cómo a pesar de ser prácticamente un dios en la Tierra, se terminó extinguiendo sin que ningún asteroide o algún otro desastre natural gigante interviniera. Actualmente se suele dividir a los peces en dos grandes grupos principales, los peces cartilaginosos y los peces óseos, siendo que para esta ocasión nos centraremos en los peces óseos y más específicamente en los peces óseos de aletas radiadas, y es que nuestro buen amigo el Lexictis es el pez de aletas radiadas más grande de todos los tiempos, o al menos el más grande que ha existido y del que se tiene conocimiento. Para que te des una mejor idea, el mayor pez de aletas radiadas que existe en la actualidad, el pez luna, puede llegar a medir un máximo de unos 3 metros de largo y pesar alrededor de 2 toneladas, sin duda algo bastante grande, pero nada si lo comparamos con el antiguo y gigantesco Lexictis, el cual se estima que podía llegar a medir hasta 17 metros de largo y pesar alrededor de 40 toneladas. Para que te des una mejor idea, eso es aproximadamente 4 veces más pesado que el elefante africano más grande que se ha registrado en toda la historia, y de hecho esto convertía a este indiscutible dios de los peces en el mayor animal conocido de todo su ecosistema. Semejantes proporciones convertían al Lexictis en el indiscutible rey de los océanos durante el Jurásico superior, pues era tan absurdamente gigantesco que ningún depredador era capaz de atacar a un ejemplar adulto sano, ni siquiera los mayores reptiles marinos depredadores de aquella época como los pliosaurios podían tocar a este verdadero dios de los mares de 40 toneladas, pero entonces cabe preguntarnos exactamente qué llevó a este coloso a alcanzar semejantes proporciones bíblicas. Pues el principal motivo tiene que ver con su alimentación. A pesar de sus monstruosas dimensiones, los Lexictis eran unos gigantes muy amables que se alimentaban únicamente por filtración, utilizando sus enormes y cavernosas bocas sin dientes para tragar ingentes cantidades de agua de mar repleta de diminutos organismos microscópicos como el plancton, siendo que esto era básicamente lo único que comía. Resulta bastante irónico, pero el mayor gigante de los océanos jurásicos se alimentaba de algunas de las criaturas más pequeñas del mar. Y si les digo todo esto es porque generalmente los animales que se alimentan por filtración suelen alcanzar tamaños verdaderamente gigantescos, pudiendo incluso en muchos casos llegar a convertirse en los animales más grandes de sus ecosistemas. Pero Lexictis no estaba solo, y es que este gigantesco pez formaba parte de una gran familia de peces de aletas radiadas que existieron durante el Mesozoico. Estos antiguos peces llamados paquicórmidos básicamente ocuparon los principales nichos ecológicos de grandes animales marinos filtradores durante la era mesozoica, ya que los linajes de grandes peces cartilaginosos filtradores actuales como los tiburones ballena o las mantarrayas, no aparecerían sino recién hasta la era cenozoica o en su defecto a finales del Cretácico. Los paquicórmidos existieron en los océanos durante más de 100 millones de años, y aunque algunos otros de sus miembros como Rhynchomyctis o Boneryctis podrían alcanzar tamaños bastante considerables de entre 5 a 6 metros de largo, ninguno de ellos logró acercarse a los 17 metros y 40 toneladas del gran patriarca de esta familia, el Lexictis. Pero no siempre fue así. Basándonos en los típicos patrones reproductivos de los peces de aletas radiadas, podemos inferir que las hembras de Lexictis podían poner miles o incluso millones de huevos por puesta, pero estos huevos serían diminutos y de ellos nacerían unos igualmente diminutos alevines, de los cuales la inmensa mayoría no llegarían a la edad adulta pues serían devorados por los numerosos depredadores hambrientos, pero para aquellos pocos afortunados que lograban llegar a la adultez, sus enormes dimensiones les garantizaban que no existiera ningún animal en el planeta Tierra capaz de tocarlos. El reinado de Lexictis en los océanos de Europa, Chile y Argentina fue próspero y glorioso, pero ni siquiera los mayores gigantes de la naturaleza se pueden librar de los caprichos de la propia madre naturaleza, y es que Lexictis finalmente se extinguió hace unos 152 millones de años, probablemente debido a un drástico cambio en la circulación de las corrientes oceánicas, el cual habría alterado drásticamente la disponibilidad de plancton, lo único de lo que se alimentaba el Lexictis, y de repente su inmenso tamaño
tamaño que durante mucho tiempo había sido su principal fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad, ya que un animal de semejante tamaño necesitaría cantidades industriales de comida al día solo para sobrevivir, de modo que una reducción en su principal fuente de alimento habría sido un desastre catastrófico para este pez gigante. El Leucistis desapareció a finales del Jurásico, pero no así su linaje, ya que otros géneros de peces paquicórmidos persistieron recién hasta finales del Cretácico, fueron una de las dinastías de grandes filtradores más exitosas y duraderas de todos los tiempos, persistiendo durante más de 100 millones de años, pero nada dura para siempre, los últimos paquicórmidos posiblemente desaparecieron en la famosa extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, cuando las grandes poblaciones de plancton que constituían su alimento fueron aniquiladas. En la actualidad los nichos ecológicos que antaño ocupaban estos grandes peces óseos han sido ocupados por otros linajes como las ballenas barbadas y algunos peces cartilaginosos como el tiburón peregrino y el tiburón ballena, todos ellos convirtiéndose también en gigantes maravillosos por derecho propio.